Bien, entonces la clase pasada nos quedamos precisamente en los aspectos pues de lo que es el tratamiento del asma bronquial, y vamos a tratar de seguir adelante. Con la doctora que nos hizo favor de preguntarnos al último, nos habíamos comentado que tu objetivo es el paciente mantenerlo como si no tuviera asma, sí, que sea un campeón. Aquí nada más, no sé si ya les platiqué la historia, si no se las platico ahorita. Uno de mis múltiples, ahora sí que pacientes, ya tengo ya 32 años en este negocio, o es Fernando Platas, el olímpico. Y Fernando Platas, cuando precisamente iba a representar a México en la Olimpiada, el clavadista, él es asmático y es alérgico al frío y a los cambios de clima. Entonces yo lo estaba viendo allá en el instituto, y que por cierto lo traje a Morelia, allá a nuestra Facultad de Medicina, y pues les dio una charla por ahí de lo que es pues ser asmático y cómo, a pesar de las vicisitudes de salud, logró ser olímpico. Y ya ven que pues ahora sí fue plata, ganó la plata, ¿no? Entonces, precisamente se logró porque él entendió la enfermedad, como más adelante lo vamos a ver. Su entorno entendió su enfermedad, y el médico pues trató más o menos de guiarlo de por dónde debería de ir para poder solventar el problema de asma y no fuera un obstáculo para su vida. Después lo vamos a retomar. Entonces, nos quedamos, pues esto ya lo revisamos, ya vimos que hay medicamentos controladores y aliviadores, y ya repasamos, ya más o menos todos recordaron lo que son los esteroides inhalados, los que son los beta-2 adrenérgicos de acción corta, los beta-2 adrenérgicos de acción larga, lo que son los antimuscarínicos de acción corta y los antimuscarínicos de acción larga, que son los antagonistas de receptores de leucotrienos, los derivados teobramínicos y los anticuerpos monoclonales, como es el omalizumab. Ahí nos quedamos. Ya lo repasamos, más o menos nuestro objetivo ahorita es más o menos que vayan ubicando esta escalera, estos peldaños, que son precisamente los que tienen que ver pues con el asma controlado y el asma descontrolado, como lo vamos a ver más adelante. Entonces también ya vimos por ahí que eran las cromonas, los anti-IgE, y les dejamos que ustedes vieran lo que son los esteroides sistémicos, cuál es el sistema eje hipotalámico e hipoficiario suprarrenal de los esteroides, que cuál es el principio activo, que cuáles son los esteroides sistémicos que más se utilizan, si es la cortisona o el cortisol el principio activo, y cuántos son los niveles séricos más importantes. Después ya vimos lo que son precisamente algunas características de las beta-2 adrenérgicos muy rápidamente, o más esenciales, de los cortos y de los de larga acción, ¿sí? Que habíamos dicho que aquí pues algunos de ustedes ya se lo sabían, otros ya son nuevos para ustedes, o se lo recordamos nuevamente. Lo mismo en los anticolinérgicos, ¿verdad? De lo que son de acción corta, ¿sí? Y lo que son los de acción larga. Esto es lo que vimos la clase pasada. Y luego dijimos que en la actualidad los esteroides, los que más se utilizan son los inhalados también, o sea, la vía inhalatoria es los que más utilizamos, y que otras opciones de tratamiento era la anti-IgE y la anti-interleucina 5, mepolizumab, que todavía estaba en investigación, al menos en México todavía no está. Luego recordamos o les comentaba que ahorita en la actualidad se piensa dar binomio, es decir, aleaciones entre un LAMA y un SAMA, o un esteroide, y que tenemos en la actualidad la unión de los tres, que se llama Trimbo, es el nombre comercial único que hay en el mundo. Luego vimos o recordamos que pues cuando vas a utilizar unos y otros de acuerdo a los escalones, ¿sí? Y que no hay uno mejor o uno peor, solo es mucho el bolsillo del paciente y para qué quieres los medicamentos. Después vamos a recordar, o vimos, ¿verdad?, que cómo vamos a
a instalar nuestro tratamiento en base si es un asma intermitente, o sea, un asma controlado o es un asma descontrolado, y hoy vamos a dedicarnos a ello. Entonces, para control y gravedad se toma la categoría en donde se encuentra el parámetro mayor, de mayor carga para el paciente. En otras palabras, el más alto, aunque la mayoría encaja en el menor. Es decir, cuando tú clasificas clínicamente el asma, tú ya dices, mi paciente, si es asmático, en el momento de la evaluación, lo primero que tienes que ver en dónde está el paciente, es decir, la clínica nos dice qué gravedad tiene, si está controlado o descontrolado y qué detonantes tiene, o sea, vas a hacer un diagnóstico, qué tipo de asma, con qué lo vas a controlar, y la evaluación inicial del mismo. Entonces, en cuanto a evaluación inicial, la evaluación clínica del asma es indispensable en todo paciente, es decir, a su historia clínica. Lo primero es si es asma o no es asma. En cuanto a la gravedad, la evaluación inicial deberá evaluarse la gravedad, la cual será útil para la elección del tratamiento. En este momento que el paciente llega, ¿está controlado o descontrolado? Y va en relación a lo que sigue. En consultas sucesivas se evaluará el control, el cual se debe al grado de manifestaciones que están presentes o ausentes en el paciente por el tratamiento. Y los detonantes, ¿qué tipo de asma crees que tiene? ¿Asma alérgico, asma no alérgico? Ahí le vas a hacer la genética, la epigenética, el aspecto psicológico y pues los detonantes del asma, que fue lo que ya vimos. Eso es lo que es importante para clasificar tu asma. Una vez que ya lo clasificaste, vas a tomar en cuenta los siguientes síntomas y signos para ver la gravedad, es decir, si el paciente tiene una enfermedad leve o una enfermedad grave. ¿Y qué vas a considerar en ello para que entiendas más adelante todas las clasificaciones que tenemos? Lo primero es síntomas diurnos y síntomas nocturnos o despertares nocturnos. La limitación para las actividades, qué medicamentos de rescate ocupa y cómo está su TIFNO, es decir, la función pulmonar y si tiene exacerbaciones. Recordar que la palabra exacerbación es cuando en una enfermedad aumentan los síntomas o signos o hay una progresión de la enfermedad. Ese es lo que se llama exacerbación. Entonces vean cómo estos seis parámetros los vamos a utilizar en nuestras diferentes clasificaciones de asma, si está controlado o no. Les vuelvo a hacer énfasis. ¿Qué síntomas diurnos tiene? ¿Qué síntomas nocturnos o despertares nocturnos tiene? La limitación de la actividad. ¿Qué medicamentos de rescate utiliza? ¿Cómo está su BEF1 o mínimo peak flow? Y sus exacerbaciones. Eso va a depender el tratamiento, ¿verdad? Y de eso va a depender también, pues lógicamente, el control. Es decir, ¿es un control bueno o es un control malo? Y eso es precisamente pues el objetivo del médico, un buen tratamiento o un mal tratamiento. Yo les comentaba ayer que para que no se les olvide, en asma bronquial, dependiendo si está controlado o no y de todo lo que estamos viendo en esta foto, es como dicen, como es el sapo es la pedrada, ¿verdad? De eso depende el buen control. Se define el control del asma como el grado en el cual las varias manifestaciones de asma son reducidas o quitadas por el tratamiento, ¿sí? O espontáneamente. Ese es un buen control del asma. Y pues van a ver que no es, o sea, hay casos difíciles y hay casos que lo único que falta es, pues más o menos hacer lo básico y no nada más en asma, en todas las enfermedades. Es una buena evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a valorar un paciente asmático? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la valoración del control del asma, control de los síntomas en las últimas 4 semanas, identificar los factores de riesgo para exacerbaciones y tratar de precisamente retraerlos. La otra es valorar la función pulmonar cada 3 o 6 meses una vez iniciado el tratamiento. Ojo con esto que está aquí. Vas a valorar, o tu objetivo es que en 4 semanas ¿sí? Los síntomas cedan, identificar los factores que producen asma y más o menos en 3-6 meses tener un control del mismo. Esos son los objetivos generales de GINA desde pues, su inicio.
Valoración del tratamiento del asma. ¿En qué paso del tratamiento se encuentra el paciente? ¿Es el correcto uso de los medicamentos, que todos deben de ser la mayoría inhalados? El paciente, y también que sepa hacerlo, que es una cosa importante. El paciente tiene un plan de tratamiento o lo conoce, responder sus dudas del paciente y de sus familiares. Es lo que faltaría aquí. Y la última es valoración de las comorbilidades: rinitis alérgica, rinosinusitis, obesidad, reflujo gastroesofágica, apnea del sueño, depresión y ansiedad, que pueden agravar la sintomatología. Casi siempre hay un factor, dual, psiquiátrico, psicológico y a nivel de su salud. Es decir, un daño en su salud en el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque te lleva a lo otro. Un paciente asmático es un paciente que tiene ansiedad y depresión, y esto pues el sistema colinérgico lo estimula y hace que se perpetúe el espasmo bronquial. De todo lo dicho hacia ahorita, se clasifica el asma por su gravedad de acuerdo a GINAS y GEMA. GEMA es una asociación de asma europeo, y otro que se llama SERAP. Entonces, el GEMA y el GINA prácticamente es lo mismo. Entonces, cuando vean GEMA es una asociación europea y la GINA es la internacional, es la que es el ERS. Bueno, de las 4 fotos que vimos hace un momento, fíjate cómo los parámetros que consideres: síntomas diurnos, síntomas nocturnos, uso de broncodilatadores de rescate, la limitación de la actividad, el peak flow, acuérdense que es el peak flow, el flujo pico, y las exacerbaciones. Estos 6 factores nos van a interpretar o nos van a dar una escala de escalón 1, 2, 3 y 4. Escalón 1, 2, 3 y 4. Y van a ver ustedes que considerando estos factores, el paciente está asma intermitente, es decir, asma controlado o asma persistente. Tu objetivo es mantener aquí al paciente. En el persistente, vean que se divide en leve, moderado y grave. Y aquí le ponen una diagonal y dice severo. ¿A qué se refiere lo grave y severo, doctores? Que en unos países, nosotros no somos de esa corriente filosófica, dicen que no debe de haber pacientes internados en un hospital por asma, y menos que se mueran. Pues nosotros, tristemente, te puedo decir que aquí en México y en Latinoamérica sí tenemos pacientes internados por asma, por un mal manejo del asma. Ellos dicen que es una vergüenza y que no debe de ser, que es una iatrogenia. Pues no es tanto la iatrogenia, doctores, es nuestra idiosincrasia que tenemos como latinos. Ahorita, para ver esto, lo de severo, un ejemplo, ¿qué está pasando con COVID, doctores? Tristemente nos habla de que no tenemos nada o estamos muy fallos en educación, los mexicanos, y más fallos en educación en la salud. Si ahorita el chingado tapabocas, el cubrebocas, no nos lo ponemos, ¿tú crees que la mamá del niño asmático lo va a estar cuidando y le va a estar dando todo? La verdad es que somos muy tochos en ese sentido. Lo vuelvo a repetir, los mexicanos nos falta mucha educación y más educación en salud. Entonces, tenemos este problema, que nosotros sí tenemos crisis asmática. Hablando en figurado o en parábola, aquí sería estar en el limbo, estar allá con Diosito. Aquí sería el camino ¿a dónde? Aquí sería el camino como Dante a lo que es el purgatorio, y acá sería el infierno, sería el asma severo o el asma que pone en riesgo la vida. Y fíjate qué nos dice la clasificación. Esta clasificación, doctores, a lo mejor no que te la aprendas de memoria, pero sí que la recuerdes o que la tengas por allá a la mano para cuando veas a tus pacientes con asma. Entonces, fíjate qué dice: despertares diurnos, o sea, síntomas diurnos. Si tiene 2 o menos veces al día. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Es la tos, la expectoración, la disnea, opresión en el pecho y sibilancias. Lo vuelvo a repetir. ¿A qué se refiere a los síntomas y signos diurnos y síntomas y signos nocturnos? Se refiere tos seca o con expectoración, disnea,
o presión en el pecho y sibilancias. Cualquiera de ellos que presente son síntomas y signos de asma. Si presenta estos signos menos de 2 veces a la semana, ¿sí? Y tiene síntomas también nocturnos menos de 2 veces al mes, es un paciente controlado o que está en intermitente, ¿sí? Uso de beta-2 adrenérgicos de acción corta, es decir, el salbutamol, y les había dicho, o el anticolinérgico bromuro de ipratropin, menos de 2 dosis a la semana de rescate. Limitación de la actividad, el paciente puede hacer su vida normal, es decir, es un paciente que trabaja, que hace ejercicio, lo que es normal. Le haces una picflometría o el paciente se está monitorizando y acuérdate que todos los parámetros deben de estar arriba del 80%. Entonces tenemos parámetros arriba del 80%. No tiene exacerbaciones, ese es tu paciente ideal. Allí es el mejor tratamiento que puedes tener de control, ¿sí? ¿Qué tratamiento es recomendado? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el persistente? El persistente es el que tiene síntomas y signos, como lo dice aquí, mayor a 2 veces a la semana, mayor a 2 veces al mes en los nocturnos, es el leve, moderado y grave. En el leve es mayor de 2 veces a la semana, acá es menor de 2 veces. Aquí es mayor de 2 veces al mes y allá menor. O sea, es la diferencia entre controlado y descontrolado. Y luego vemos que aquí sí hay uso de rescate de beta-2 adrenérgicos o de bromuro de ipratropin, más de 2 dosis por semana. Y la limitación, algo. Doctor, antes yo le daba 4 vueltas al estadio, ahorita nada más le doy 2 y tengo disnea. Le haces el peak flow y está a menos de 80, pero más de 60. O sea, tiene una obstrucción leve, ¿sí? Y tiene exacerbaciones mínima menos de 1 año, es decir, en 1 año estuvo internado o tuvo un problema casi internamiento, es decir, estuvo por acá en lo grave o en lo moderado. O sea, acuérdate que es una escalera, la sube o la baja, o sea, baja o sube, baja o sube. Luego tenemos el persistente moderado. En este va a tener síntomas diarios, va a tener bastantes síntomas nocturnos al mes. Doctor, mi hijo se despierta cada rato, no duerme, siempre está bien desvelado, ya reprobó el examen porque pues va a la escuela a dormirse, doctor, en la noche no duerme nada y no es por estar en la computadora ni mandando mensajes. El uso de beta-2 adrenérgicos es uso diario 1 vez o 2 veces al día. La limitación a la actividad bastante, ya todavía puede ir a trabajar, pero ya con trabajo, ya no puede hacer ejercicio. Y el peak flow ya está entre 80 y 60, o sea, es una obstrucción moderada. Y las exacerbaciones al año es más de 2 o 2 o más al año. Y luego viene el grave. El grave es síntomas diurnos varias veces al día, o sea, mañana, tarde, media tarde, etcétera, y en la noche también muchas veces al mes. El uso de beta-2 adrenérgicos o de anticolinérgicos, bromuro de ipratropin, son más de 2 veces al día. La limitación prácticamente, doctor, no voy a trabajar porque siento que me asfixio, camino nada más media cuadra y ya me da mucha disnea, tengo presión en el pecho y me chifla el pecho. Y su BF1, su peak flow, su BF1 va a estar menor de 60, es decir, va a andar 40-60. Y tiene más de 2 o más exacerbaciones al año. Y la severa, doctores, otros autores como es Gema y Serap, lo ponen como la crisis asmática, que también se divide en leve, moderada y grave. En el mismo infierno están los de primera, segunda y tercera. O sea, también, y aquí entra el asma potencialmente fatal, también llamado status asmáticus. Hasta aquí, jóvenes, entonces, tenemos la clasificación de gravedad. Ahora, no se vayan a confundir. Tenemos la clasificación de control, que si tú lo ves es prácticamente lo mismo. Síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación de actividad, medidas de rescate, peak flow, y no te toma en cuenta exacerbaciones, es la que hace falta aquí. Y tú ves que el controlado es aquel paciente que corresponde pues al que ahorita vimos acá, que se llama intermitente, o sea, es el equivalente al intermitente.
También, este es en cuanto a gravedad, y en cuanto a control se le llama controlado. Es decir, que el controlado es el intermitente. Esa es la idea. Y el descontrolado es el parcialmente controlado o pobremente controlado. ¿Y qué es lo que nos dice la guía? Que si no hay síntomas diarios o son menos de 2 por semana, está controlado. Limitación de actividad ninguna, síntomas nocturnos no hay, y menos de 2 veces por semana utilización de salbutamol o bromuro de ipratropium. Y el peak flow está mayor de 80. Parcialmente controlado, vean ustedes cómo tiene síntomas diarios más de 2 veces a la semana, limitación de actividad solamente cuando hay mucho, o sea, en algunos momentos, y síntomas nocturnos a veces. Y medicación de rescate más de 2 veces por semana, y el peak flow ya está menor de 80. Y después viene el pobremente controlado, que tiene 2 o más características parciales del controlado. Es decir, que ya tiene más de 3 o 4 a la semana, ya prácticamente está en casa, síntomas nocturnos muy frecuentes, y el peak flow está menor de 80. Entonces vean que las dos clasificaciones van de la mano. La palabra clave es intermitente, que corresponde al controlado, o el persistente, que corresponde al ¿qué? Al no controlado, parcialmente o pobremente controlado. Esto, doctores, es el preámbulo para poder entrar en tratamiento en tiempo y en forma. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento es reducir la sintomatología y la crisis, y mantener la función pulmonar con una mínima dosis posible. Es decir, el asma tenerlo ¿qué? Intermitente o controlado. Es decir, tenerlo intermitente o controlado. ¿Cuál es el otro objetivo? Requiere un trabajo en equipo entre el médico y el paciente. Aquí pondríamos también y su familiar si es menor de edad, comunicación, empatía y retroalimentación. O sea, aquí, doctores, les recuerdo lo siguiente. Hoy vi una paciente y me recordó lo siguiente. Tú eres el médico, acuérdense que es una confianza frente a una conciencia. La confianza te la da el paciente, la conciencia eres tú. El que sabe eres tú cómo se llama la enfermedad y con qué la vas a tratar. Pero escuchen al paciente, doctores. El paciente, si te está diciendo que tiene alguna situación, no lo juzgues, Lucas. Hazle caso porque él es el que te está dando el diagnóstico. Enséñense a escuchar. El tratamiento de elección no siempre es el ideal, por lo que se debe haber un tratamiento personalizado. Hace rato yo les comentaba, miren, por ejemplo, este que tenemos aquí, este disparador, se llama sistema se llama Respimat. Esta niebla que ven aquí es con nanotecnología, es una maravilla de niebla, o sea, esta llega hasta los alvéolos. Ahí viene el pedo. ¿Saben cuánto cuesta este aparatito? Que dura más o menos, tiene 60 dosis, es decir, te va a alcanzar para un mes, ¿sí? Porque es cada 12 horas, te cuesta más de 1,600 pesos. Ah, pues qué barato. Bueno, si tú tienes lana, pues está muy barato. Pero ponte a pensar el que gana el sueldo mínimo, y que los 1,600 pesos se los gana en una semana. ¿Sí saben cuánto es el sueldo mínimo en Morelia? El sueldo mínimo en Morelia es alrededor de 135 pesos, doctores. Si acaba de subir a 135, era 127 pesos diarios. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántos días alcanza a comprar un paciente que gane el mínimo este instrumento? Pues nunca. Tú le das la receta, ¿sabes cuándo la va a comprar? Nunca. Entonces, doctores, en la medicina no hay los médicos de rancho que utilizan pura penicilina y puros medicamentos de Don Fini, o hay el médico que utiliza este tipo de situaciones. Claro que hay que utilizarlos, doctores, para eso es la ciencia. ¿Sí? El problema es cuando no lo hay, cuando no tienen seguridad social. Entonces, aquí otra vez, un tratamiento personalizado. Cuando veamos antibióticos, nos vamos a meter qué diferencia hay entre un genérico, uno de patente y uno de Don Simi. Después lo vamos a ver. Bien, el manejo del asma, el manejo del asma basado en evidencia.
se refiere, el manejo del asma es un ciclo entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Es decir, que tú debes de darle el tratamiento farmacológico, pero ayer la doctora hablaba de termoplastía, de otras indicaciones, de otros aditamentos que tenemos. Existen guías basadas en evidencia y de práctica clínica, ¿sí? Y con la clasificación de la gravedad de Guinness es un apoyo para eliminar un manejo, para elegir un manejo adecuado. Es decir, una revisión responsable del caso, hacer una evaluación correcta de tu paciente y dar una terapéutica adecuada, como ya lo dijimos en la foto anterior, ¿en base a qué? Personalizada, doctores. No hay un medicamento mejor o peor para el asma. En qué escalón está tu paciente y cómo anda su bolsillo para comprar los medicamentos. Ese es el pero, doctores, ¿sí? No es que sea uno mejor o que sea otro peor. Entonces, esta foto ya la habíamos visto. ¿Cuáles son los medicamentos controladores? Los glucocorticoides inhalados, la familia Lucas, los beta-2 adrenérgicos de acción larga como es salmeterol y los otros que ya vimos, los esteroides sistémicos como la prednisona, como la metilprednisolona, como la hidrocortisona, como otros que vamos a ver después, la teofilina o la minofilina, el cromoglicato de sodio, que su compañera nos lo recordó ayer, y el anti-IgE o omalizumab. Esos son los que se llaman controladores. ¿Por qué se llaman controladores, doctores? Porque algunos de estos, como son los leucotrienos y la cromonas y la IgE, no son broncodilatadores. Estos son controladores del asma y por eso se da un controlador broncodilatador y un controlador antiasmático, que fue lo que vimos la clase pasada junto con ketotifeno. Y luego tenemos a los aliviadores. ¿Cuáles son la piedra angular en el manejo del asma? Estos tres, los beta-2 adrenérgicos y acción rápida, los esteroides inhalados y los anticolinérgicos. Aquí faltaría esteroides inhalados. Esos serían los aliviadores. Beta-2 adrenérgicos, esteroides inhalados y anticolinérgicos. Los esteroides sistémicos, la teofilina, esos se van a utilizar en etapas avanzadas, es decir, en los peldaños 4 o 5, cuando ya van entrando al infierno, es cuando se dan esteroides sistémicos y teofilina y otros medicamentos. Bien, a ver si se acuerdan de esta historia. Sí, este premio Nobel de 1950, sí, se lo gana Edward C. Kendall, sí, y sus colaboradores, sí, un alemán y otros que era ¿cómo se llama? Este es London, este es alemán y este es, creo que, si mal no recuerdo, estadounidense. Estos fueron los que descubrieron los esteroides o aplicaron los esteroides como medicamentos, como antiinflamatorios, y por ello se ganaron el premio Nobel desde los años 50. Y ya fíjense, desde los años 55 ya utilizábamos el salbutamol, que ustedes ya conocen, o también llamado albuterol, desde 1955, después de la Segunda Guerra Mundial, y vean que ya se utilizaba las ventajas sobre la vía oral y parenteral, la aeroterapia, es decir, terapia en aerosol, tratamiento selectivo en el pulmón, altas concentraciones locales, mínimos efectos sistémicos, mejor y más rápida acción que la vía oral y medicamentos solo en aerosol, ¿sí? Esto desde entonces ya se recomendaba la vía inhalatoria para el EPOC y el asma. Y ya después, en los años 80, ya se dijo, uno de sus compañeros me preguntaba de miligramos, microgramos. Todos son en microgramos. Y luego vean qué pasó con esto. Le hicieron un gamagrama ventilatorio perfusorio a estos pacientes y veían que si tenían una mala técnica inhaladora, todo el medicamento se quedaba en la boca y en el gaznate, ¿sí? Aquí está. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que prácticamente no llegaba nada al pulmón y pues tenía más efectos colaterales que la misma efecto del mismo. Desde ahí, doctores, desde los años 60 hasta la fecha, hay más de 150 aditamentos como los que ven aquí, algunos muy coquetos, unos hasta están buenos para llavero, sí, otros están así como para piezas de museo, sí, unos están así medios, pues ahora sí, así medios, ¿cómo se puede decir? Medios fuera del lugar, ¿verdad? Así medios hasta tenebrosos.
y estos son los que utilizamos. Y volvemos a lo mismo, doctores. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Es el que el paciente sepa utilizar y comprar. Miren, lo que les voy a platicar, doctores, me da pena, pero es una realidad. Hace 5 años, 6 años, hace 6 años, en mis residentes de neumología del instituto, un día me llevé todo lo que ven aquí. Estos son los que yo me llevé para allá, estos. Me los llevé a la sesión general del sábado y le dije, a ver, doctores, a ver, vamos a empezar con los R1. A ver, pase y dígame cómo se utiliza este. A ver, R2, dígame cómo se utiliza esto. Lo estoy haciendo al azar, no me acuerdo cuál. A ver, R3, dígame qué es esto. A ver, R4, dígame cómo se llama este sistema y cómo te utiliza. Sorpresa, doctores. De los residentes de guardia, en los que entraban y salían, que eran más de en total, entre neumopediatras, cirujanos de tórax, otorrinos y neumólogos, había más de 40 jóvenes. ¿Sabes cuántos sabían utilizar el más del 60% de esos aditamentos? Menos del 50%, doctores. Entonces imagínate, si los chingones en estos aparatos no saben usarlos, ¿tú crees que van a saberle decir al paciente cómo lo hacían? Pues no. Y un olímpico me dice ahí, no, doctor, pues yo le digo al paciente que lea las instrucciones. Pues no me chinguen, hijos, por favor. Tú estás dando un medicamento que tú mismo no conoces. Eso sí es iatrogenia, para que vean. Entonces, ¿qué pasó? Por eso dije con mucha pena, si ustedes van al INER en el instituto, desde entonces ya se quedó ahí en boga y en moda. En el servicio de urgencias, en los consultorios, tienen cada uno de estos que son precisamente muestrarios, y ellos les dicen al paciente cómo deben de usarlo, ¿sí? Aunque ellos lean el instructivo. Y entonces aquí tenemos el sistema Evo Heller, Handy Heller, Twist Heller, el sistema de aire a presión, los nuevos como el Genoair, etcétera. Tenemos una serie de aditamentos que todos ellos tienen su principio activo y su manera de aplicación. Y todos, por eso son caros los medicamentos para el asma y para el EPOC, porque estos aditamentos, doctores, muchos son muy caros y no son recuperables, no son renovables, se acabó y hay que comprar otro, ¿sí? Vean, en 1987 ya teníamos el Discus, el sistema Discus, el sistema Handy Heller, el sistema Twist Heller, los ya clásicos que ustedes ya vieron allí, y otros aditamentos como son estos que tienen que ver con pues con otro tipo de situaciones. O sea, de cuál es el mejor, el que se puede usar y pueda comprar el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? O sea, en un momento dado, los broncodilatadores que utilizamos, algunos sí los hay, otros no, como los leucotrienos, o sea que algunos sí son inhalados y otros tienen que ser vía oral. Aquí tenemos los sistemas más nuevos, como es el Respimat y el sistema Turbo Heller, es el sistema Genoair, o el sistema Breeze Heller. Son los más nuevos que hay, doctores. Pero insisto, todos estos son muy caros. Cualquiera de estos aparatos que ustedes ven aquí en las fotos, el más barato cuesta 900 pesos, anda en 1,400 pesos, anda en 1,800, anda en 1,100, anda en lo mismo, en 1,050. O sea, cada uno de ellos tiene sus propiedades. Este es el máximo ahorita, es el más nuevo de todos, el que tiene nanotecnología. Échese un clavado que es la nanotecnología y la medicina. Entonces, aquí nos vamos a quedar en esta foto. Para iniciar el tratamiento de asma es iniciar el tratamiento en forma rápida. El manejo con bajas dosis de esteroides mejora tras 2 o 4 meses el tratamiento. Si no hay reacción, evaluar el manejo, uso y adherencia del paciente al tratamiento. Siempre evaluar el manejo del inhalador. Mantener terapéutica al menos 3 meses a la mejoría al presentar aproximadamente a los 4 meses. Es decir, doctores, de un escalón a otro en tratamiento lo vas a ir dando cada 3 meses, no cada 24 horas. O sea, es lento el paso de un step a otro en cuanto a ir valorando los tratamientos. Entonces vean qué tan importante es que, si esto lo traduces a cualquier rama de la medicina, qué tan importante es que pues tú te intereses que tu paciente te entienda bien la receta y que no le ponga los garabatos que siempre nos señalan las personas en que no hay, en que pues no se puede.
Entonces, no sé si se puede conectar más un segundito ahí. Entonces, doctores, les voy a dar la cancha para que se comuniquen en el curso que va a haber, y la próxima vamos a ver qué tratamiento elegir y cuáles son los peldaños y cómo vamos a ir escalando o sea, subiendo y bajando en cada uno de ellos en cuanto a tratamiento. Pónganse a leerlo, doctores, y ya ven que es bien interesante la plática esta. Vamos a ir viendo las dosis, los factores que modifican el tratamiento y las metas a largo plazo. Y ahora sí vamos a ver ya lo que son ya, prácticamente en cada uno de ellos, cómo lo vamos a tratar, como es esta foto, ¿sí? ¿Cuál de uno? ¿Cuáles son las primera opción? Otras a demanda, etcétera. Esto es lo que sí nos vamos a aprender casi de memoria. Entonces, doctores, el próximo martes nos vemos para seguir con esta charla. Espero que sea de utilidad, yo también me voy a conectar y pues estamos al pendiente, doctores. ¿Sale? Pues buenas noches y buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, nos vemos el martes y échenle ganas, no nomás a mi materia, a todas, doctores. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.